Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este capítulo se inicia con un encuentro notable, en esta ocasión con Zaqueo, el recaudador de impuestos. Luego, el Señor presentó la parábola del dinero, entró en Jerusalén y lloró sobre la ciudad. Después limpió el templo. Jesús se desvió para pasar por Jericó, para alcanzar a un hombre que se había subido a un árbol sicómoro. Solo Lucas registra este relato sobre Zaqueo, el publicano de Jericó. Recordemos que en el momento en que se produjo este incidente, el Señor Jesús se dirigía hacia Jerusalén para morir en la cruz y así cumplir las profecías. En su viaje, resolvió pasar por Jericó. Leemos el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Lucas nos contó que Jesús había estado en el país de los samaritanos. Cuando salió de Samaria, se encaminó hacia Jerusalén y pareció salirse de su fatigosa ruta. Pero fue así realmente. Él fue a Jericó porque allí había un pecador. De hecho, habían 2 o 3 pecadores en aquella ciudad. El Señor quería alcanzarles y debemos tener en cuenta las intenciones de sus movimientos para no pretender ni perder de vista el mensaje principal de esta historia. Jericó había sido la ciudad que Dios había entregado en control de Josué. Se había establecido una maldición para quien la reedificara. El hombre que la reedificó en tiempos del rey Ahab recibió la maldición en toda su plenitud. En los días de Jesús era como una zona turística. Mucha gente pasaba allí sus vacaciones. Allí vivían los publicanos o recaudadores que eran despreciados. Se nos dice que Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Así, él también entró y pasó por este mundo. No vino a la tierra para quedarse, sino para morir. Yo entré en este mundo para vivir y me agradaría vivir por un tiempo prolongado. Pero el único propósito de Jesús al venir a esta tierra fue morir por nosotros los pecadores. Esa acción tremenda quedó reflejada e ilustrada en el hecho de entrar y atravesar Jericó. No perdamos esta imagen. Leemos en el versículo 2: Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Se nos dice 3 cosas sobre este hombre. El Espíritu de Dios tiene una forma de decir, con el breve trazo de una pluma, todo lo que tenemos que saber sobre una persona. Lo primero que sabemos de este hombre era su nombre, que era Zaqueo. No pude menos que sonreír al descubrir que el nombre significa puro. Resulta difícil imaginar a un publicano que fuese puro. Cuando era niño,
Sus padres le habrán contemplado pensando que era el niño más precioso del mundo. Pienso que cuando creció y le llamaban por ese nombre, se habrá divertido bastante en Jericó, al asociar su nombre con su profesión de recaudador de impuestos. Zaqueo era jefe de los cobrantes de impuestos. Sus padres nunca habrán pensado que él tomaría ese camino. Alguna noche oscura, él habrá tenido que decidir si se iba a vender a Roma o no. Como publicano, tenía que pagar a Roma la cantidad de dinero designada para un territorio, en el cual recaudaría las contribuciones. Entonces, por supuesto, recolectaría más dinero por impuesto de lo que pagaría a Roma, lo cual le habría enriquecido bastante. Zaqueo había abandonado su religión y no tenía acceso al templo. Era probablemente aquel publicano que estaba a cierta distancia y que golpeaba su pecho mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Zaqueo, como un pobre pecador, buscaba un lugar hacia el cual acercarse. Para ser alcanzado por la gracia de Dios, Zaqueo quería ver a Dios. Zaqueo era rico. Se empleó a fondo para que su profesión resultase productiva. No condujo sus negocios con una dedicación divina. Si él iba a cobrar los impuestos a una viuda que no pudiera pagar, la desalojaba de su casa. Si un hombre no tenía dinero suficiente para pagar su deuda, le comprometía con una hipoteca sobre lo que tuviese en su casa. Había robado a mucha gente. Y aunque una vez había tomado la decisión de convertirse en un cobrador de impuestos, descubrió que toda la riqueza del mundo no satisfacía su corazón. Deseaba poder volver atrás y empezar de nuevo. Había recorrido una calle de una sola dirección y no había manera de volver atrás. Quería recibir gracia y misericordia, y el Señor lo sabía. Por ello fue a Jericó con el propósito de ayudar a ese hombre. Deseaba llevar a Zaqueo con él, no a Jerusalén, sino a la cruz, para que recibiese la salvación. Leemos en el versículo 3 y 4. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí Jesús. No le habrá resultado fácil subir a aquel árbol, pero finalmente lo logró y se situó en una rama y, a través de las hojas, observó y se consideró aislado, en su lugar privilegiado de observación. Así permaneció esperando hasta que Jesús se acercó. El Señor sabía que él se encontraría allí. Estaba pasando por Jericó para tener un encuentro con él, para salvarle. El versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Cuando el Señor miró hacia arriba y le vio, debió sonreír. Es cierto que el texto no lo dice, pero es difícil leer este relato sin ver algo de humor en él. Es como si le hubiese dicho: Zaqueo, quería verme y te esforzarte mucho para subirte a ese árbol, pero ahora apresúrate y baja enseguida. El pobre había pasado mucho tiempo en trepar el árbol, pero no le debió llevar mucho tiempo el descender del mismo. Es siempre más fácil bajar que subir, y el Señor le dijo: hoy, he de quedarme en tu casa. En aquella ocasión, el Señor no se detuvo en casa de ningún alcalde, ni en casa de fariseo, ni en casa de ningún personaje importante. Se fue a la casa de un publicano. Leemos en el versículo 6 y 7, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. El relato destaca la alegría del momento que estaba viviendo. Pero, ¿quiénes murmuraban? Los chismosos de la multitud. Y vemos en el relato un lapso de tiempo, aunque no sabemos cuánto tiempo pasó, porque más tarde Jesús
tuvo una cena en casa de Zaqueo, y allí fue donde el recaudador tuvo algo que decir. Leemos en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces. Algo le había ocurrido a este hombre. Admitió que había estado robando a los pobres y prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver una cantidad de dinero 4 veces mayor a quienes había asignado falsamente impuestos más altos. Estaba actuando de acuerdo con la ley de Moisés, como podemos leer en Éxodo capítulo 22. Algo sucedió en su interior y era un hombre nuevo. No tenemos un relato detallado de la conversación entre Zaqueo y el Señor. Por algún motivo el Espíritu Santo no nos dijo de qué estaban hablando. Sin embargo, cuando el Señor habló con las personas, generalmente les habló de 2 cosas. Primero, de la necesidad del ser humano. Y segundo, de la capacidad de Dios para satisfacer esa necesidad. No tuvo que decirle a Zaqueo que era un pecador, porque éste ya lo sabía, lo mismo que los demás. El Señor le dijo que había un remedio para el pecado. Seguramente le habría dicho: voy a Jerusalén para morir en la cruz, así que Zaqueo, habrá un lugar de gracia y misericordia para ti. Leemos en el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Desde que se convirtió en un recaudador, Zaqueo había estado excluido de acercarse al propiciatorio o tapa del arca del pacto, lugar donde opera en el templo la gracia de Dios. El propiciatorio señalaba al Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz por nosotros. El Señor quiso que este hombre odiado supiese que Él se dirigía hacia Jerusalén para morir y que su muerte le proveería a Él un lugar de gracia. Y así el publicano hizo su decisión de seguir a Cristo y se convirtió en un hombre nuevo. Leemos ahora en el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Observemos que Zaqueo no declaró públicamente lo que sentía interiormente por haber recibido a Cristo, sino que dijo lo que iba a hacer, la forma en que iba a restaurar los daños causados a otros para demostrar que se había convertido. Esta es la única manera en que el mundo podrá saber que te has convertido a Cristo. La gente no lo sabrá por una declaración o un testimonio público, sino únicamente por lo que los demás vean en tu vida, por los hechos y las acciones que hagas una vez hayas aceptado a Cristo. Si en aquel día las personas no hubieran visto su vida cambiada, jamás habían sabido que aquel veterano recaudador de impuestos se había convertido en un nuevo hombre. La experiencia de Zaqueo es una buena ilustración de lo que el apóstol Santiago dijo en Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Zaqueo mostró su fe por medio de sus obras. No habló de su fe, sino que la demostró en la vida práctica. El mundo en la actualidad no está escuchando algo, está buscando algo. Zaqueo tenía lo que el mundo estaba buscando. Jesús había cenado con él y su vida había cambiado. Jesús, aún entrando y pasando por las calles de tu ciudad, donde quiera que te encuentres, Él quiere cenar contigo y quiere cenar con aquellos que no le conocen. La vida de Zaqueo es un reflejo de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Así como Cristo cambió la vida de Zaqueo, así Él quiere cambiar tu vida en este día. Dios te bendiga.